Buenas tardes, profe Danilo. Hola, Buenas tardes, profe. ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, profe, bien. A ver, Mis compañeros tuvieron clases y yo me tuve unos minutitos para hacer la entrevista, solo yo ya. ya, no hay problema, no habría problema. Lo que pasa es que yo después tengo a las 4:20, ya comienzo clases, por eso le había puesto anteriormente que de 4 a 4:20 tenía libre para poder ayudarles y luego yo ya entro a clase del preuniversitario y ya me voy de largo nuevamente. Ahorita salí acá a un espacio donde justo están construyendo al lado, pero hay una bulla, pero bueno, esperemos a que le pueda atender de la mejor manera. Dígame, Jonathan. Ya. Bueno, doy inicio a la entrevista. Recibo un cálido y cordial saludo de quienes conformamos el trío pedagógico de tercer ciclo en la carrera de Ciencias Experimentales, quienes a la vez deseamos éxito y fortaleza tanto en sus diferentes actividades diarias como profesionales, esperando contar con su apoyo para dar paso a la siguiente entrevista. Ya. Díganme nomás, no hay problema. Más bien un gusto para mí, para poderles ayudar y todo lo que esté a nuestro alcance, gustosos en poder servirles. Sí, profe. Nuestro objetivo de la entrevista de la presente entrevista nos permitirá diagnosticar el comportamiento de los indicadores relativos a la comprensión de los contenidos curriculares de la asignatura de física. Y así también evaluar la calidad de la estrategia didáctica de recursos educativos digitales empleadas en el segundo de bachillerato de la unidad educativa El Ver. Listo. Ya, ahora, ¿nos podría comentar cómo usted percibe el conocimiento de los estudiantes de los diferentes conceptos y definiciones de su materia? Bien, y cómo nosotros percibimos, o en mi caso personal, cómo percibo yo que los estudiantes estén captando la materia, pues bueno, este es un proceso no de segundo de bachillerato, que estamos hablando directamente, que ya viene desde el primero de bachillerato, en el cual siempre uno tiene que estar con los conocimientos previos dentro de una clase, ¿no? Para poder saber en qué estado está el estudiante y luego nosotros poder comenzar a elaborar, a planificar y a trabajar la calidad de servicio que les podemos dar. Esto consiste que al inicio del año nosotros tenemos que hacer una prueba de diagnóstico. ¿Sí? Esta prueba de diagnóstico es una prueba de preguntas y respuestas, procesos matemáticos que den solución a una respuesta o tal vez experimentos, vivencias que se puedan dar con los estudiantes acerca de la materia de física directamente. Entonces, desde ahí comienza el análisis de saber cómo el estudiante está con los conocimientos de la materia de física directamente. Ya, profe, ¿usted cree que en sus estudiantes el aprender mejor, se aprende mejor cuando resuelven problemas o cuando realizan experimentos? Y no sé si es que me puede repetir la pregunta, la primera parte no se le escuchó bien. Ya, ¿usted cree que sus estudiantes aprenden mejor cuando resuelven problemas o cuando realizan experimentos? ¿Cuando yo resuelvo los problemas o cuando ellos resuelven los problemas? Esa es la pregunta directamente. Eh, sí, realizando mediante experimentos, o sea, mediante... Claro, porque ahí hay una de las cosas, ¿no? Siempre la observación es muy buena para poder resolver problemas. Entonces, cuando nosotros partimos al saber que es unas ciencias experimentales y las cuales tienen que ser demostradas a través de un proceso matemático fundamentado o un modelo matemático, entonces siempre partir de la experiencia es mejor. O sea, partir de la vivencia de un experimento que se pueda hacer para poder sacar las conclusiones. Cada uno de los estudiantes puede determinar directamente hasta la definición del tema en cuestión. Y a partir de ese tema en cuestión, por la lógica matemática, nosotros podemos llegar a una conclusión de cómo se podría resolver un modelo matemático, un ejercicio.
Entonces, podemos hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Y la otra parte, siempre que el estudiante ya comienza a resolver por sus propios méritos los ejercicios, él va a sentirse confiado de lo que está haciendo y de lo que ha aprendido directamente. Por lo tanto, yo creo que es necesario que en la materia de física, siempre a partir de la experimentación, a partir del experimento, del proceso de laboratorio que se pueda hacer, aunque en estos tiempos de pandemia se ha complicado bastante, sobre todo la parte tangible, pero hay procesos o pizarras digitales, simuladores en los cuales se pueden trabajar. Claro que no es de la misma manera, de la forma tangible, pero nos llega o los induce a que el estudiante pueda abrir su conocimiento y resolver una situación problemática. Entonces yo creo que de las dos maneras es muy bueno, ¿no? La una siempre experimentando y la otra ya a partir de los conocimientos pudiendo realizar los ejercicios ya a través de un conocimiento previo. Ya. ¿Percibe usted la curiosidad de los estudiantes por aprender los diferentes contenidos de la asignatura? Y sabe que no se le entiende bien, está medio entrecortado lo que usted habla, y por eso es que me estoy acercando un poquito más. Lo que pasa es que estoy sin la computadora directamente, estoy a través del teléfono celular, porque la computadora está justo en el trabajo que estoy dando clases. No sé si me puede repetir. Sí, profe. ¿Ahí me escucha? Ahí, sí, mucho mejor. Ya, ¿usted percibe la curiosidad de los estudiantes por aprender los diferentes contenidos de la asignatura? Me dice la curiosidad. Sí. Sí, pues bueno, es verdaderamente, ahí estaríamos aplicando lo que es el método científico, ¿no? Que nosotros partimos primeramente de la observación, ¿sí? Luego de la observación nosotros ya podemos interpretar, analizar, sacar un poquito de conclusiones en base a la observación para luego determinar la solución y la interpretación correcta. Yo creo que es indispensable que el estudiante sea creativo, sea curioso en lo que nosotros enseñamos principalmente, porque a veces nosotros los quedaríamos solamente en el punto de lo que dice el profesor o lo que dice el texto, y eso está bien. Hoy en día ya no, hoy en día es principalmente que el estudiante comience a investigar, comience a descubrir que por qué, si es que estamos en una materia de segundo de bachillerato, el principio de las energías o el movimiento oscilatorio, que él lo pueda comprobar y lo podemos hacer en diferentes maneras. Por ejemplo, subiéndonos a un columpio, cómo se genera el impulso dentro de un columpio, y cuál es la velocidad máxima, en dónde se encuentra, si en los extremos. Entonces, el estudiante tiene que ser muy curioso y muy creativo hoy en día, en este tiempo de pandemia que pasamos nosotros, en el cual no podemos salir, pero sí podemos nosotros dar espacio a la creatividad y a la imaginación para poder resolver una situación, problema. De seguro que tiene que serlo así. Ya. En nuestro indicador de participación en clases de los estudiantes, ¿usted cómo percibe la actitud de los estudiantes cuando usted realiza preguntas durante las clases? Bien, la actitud, cuando el estudiante responde, es una actitud positiva. Y cuando no responde, yo puedo interpretar de diferentes maneras. Pero nosotros como docentes, cuando vemos que el estudiante no responde, es porque verdaderamente dos situaciones: no lo entendió o simplemente nunca hizo un repaso de lo que se vio. Entonces, para tener una buena actitud, el estudiante debe ser interesado por la materia, aunque es, como les digo, una materia muy complicada, muy difícil, matemáticas, física, química, que son materias muy complejas de trabajar, sobre todo cuando no hay la predisposición del estudiante para tener una actitud positiva al cambio. ¿Sí? Y esta actitud se la puede ganar inspirando confianza por parte del docente en la explicación, haciendo que el estudiante tenga la posibilidad de preguntar, a pesar de que pueda estar equivocado, a pesar de que pueda tener vergüenza, porque todos hemos pasado por eso, que a veces los estudiantes sentimos vergüenza de preguntar algo porque a lo mejor estoy preguntando mal o porque es algo obvio, sí, que se pueda preguntar, pero es muy complicado a veces entenderlo desde ese punto de vista.
Entonces, lo que yo como docente, lo que manifiesto es inspirar confianza en mis estudiantes para que ellos me pudieran responder. Y de antemano les digo, cualquier pregunta es válida dentro del tema que estamos trabajando. Si nos equivocamos, es ahora mucho mejor que nos equivoquemos para poder aprender de esas equivocaciones y no más bien cuando ya estemos en un futuro, en un espacio laboral que ellos puedan desarrollarse. Entonces, ahí consiste la actitud de ellos, tener una buena actitud, una buena predisposición para trabajar correctamente dentro de clases. Y esto conlleva muchas cosas, ¿no? El hecho de que la pregunta sea bien dirigida, sea imaginativa para ellos, creativa dentro de su mente para poder responder. Ya. ¿Cómo considera la actitud de sus estudiantes cuando no comprenden un tema? Por ejemplo, en mi caso, mis estudiantes sí tienen la fortaleza de decir, profe, no le entendimos y podremos repetir. Entonces, es muy positivo eso cuando nosotros vemos o nuestros estudiantes tienen esa predisposición de decirnos a nosotros, profe, no entendí, no entendimos, los podría ayudar, los podría repetir, o simplemente cuando me dicen, profe, sabe que no nos salió tal ejercicio del deber, podemos solucionarlo en clase con una explicación, perfecto. Entonces, eso me lleva a mí a que ellos tienen la confianza y la seguridad de preguntar, ¿no? Porque eso radica y eso debería ser, creo que en todo tiempo, ¿no? Que el estudiante tenga la confianza y la seguridad de que a su docente le pueda preguntar para que él le pueda responder del ejercicio que no pudo. Y justo en la semana anterior había unos 2 ejercicios que los estudiantes no lo habían resuelto y estaba como deber. Pues recibí el llamado del presidente del curso y él me dijo, profe, podemos solucionar, sabe que hemos intentado, pero no mismo nos sale. Inclusive han visto un tutorial y en el tutorial tampoco se entendía de la mejor manera. Entonces, eso me hace ver a mí que ellos tienen la confianza suficiente para decirme a mi profe, hagamos nuevamente el ejercicio y con gusto en la siguiente clase el hecho es de no adelantar materia, no avanzar sin que el estudiante esté con los conocimientos bien o en un alto porcentaje, hablemos así de que se haya entendido, porque no vamos a captar a todos el 100%. Algunos sí lo captarán, otros un poquito menos, pero la idea es que el refuerzo académico siempre esté. Entonces, eso yo puedo notar de mis estudiantes que sí tienen ese punto de vista de poderme preguntar con libertad y con la tranquilidad y no con la vergüenza de decir, profe, chuta, y ahora estará bien o estará mal. Sí. Entonces, ¿con qué frecuencia porcentual participan los estudiantes en su clase? Bueno, una de las normativas de nosotros como docentes debería ser que nuestros estudiantes participen todo el tiempo, porque ahí estaría haciendo yo la evaluación de lo que estoy enseñando. Si mi estudiante no participa y solamente yo comienzo a hablar y no hay una participación, se volvería algo monótono. Por lo tanto, yo creo que la participación va bastante de la mano del docente, de cómo lo explica, y ellos vayan a su vez respondiendo sin necesidad de que el docente vaya preguntando. O sea, ¿a qué me refiero? A que si yo pongo un ejercicio y ellos me dicen, profe, yo puedo sacar los datos, otro estudiante, profe, yo le puedo ayudar hasta con la lectura del ejercicio, o otro estudiante me dice, profe, yo puedo acercarme a ver si está bien la fórmula, este es mi gráfico, me puede revisar, profe, sabe que me salió la respuesta tanto. Entonces, eso sería lo óptimo del porcentaje al 100%. Pero yo le puedo decir un porcentaje de aceptación de mis estudiantes está entre un 75 a un 85, casi un 90% de que ellos quieran participar. Son muy pocos a veces los estudiantes que no quieran participar. Pero bueno, esto también implica algo, ¿no? Que los estudiantes al inicio del año se les dan las normativas de lo que nosotros vamos a calificar y uno de esos puntos son la participación en clase. Por lo tanto, los estudiantes saben que si participan, así se equivoquen, pero están yendo por buen camino, el estudiante tiene su buena nota, no el hecho de que los estudiantes se quedan callados y no participan, ellos ya tendrán su baja nota en participación. Entonces, ellos saben que al inicio del año se les da los parámetros de calificación y saben que la participación es muy importante. Entonces, ellos tratan de comunicarse la mayor parte del tiempo en la resolución.
Y una de las formas que se pueden ver es directamente, hoy en día que tenemos esto de la pandemia, pueden ser por medio de hablar a través de su micrófono, otras personas dan las respuestas a través del chat, entonces tenemos varias formas de podernos comunicar directamente para que los estudiantes vean que sí están haciendo la participación dentro de clase. Entonces, en un porcentaje yo podría decir de un 75, más o menos 90%. Ya, profe. Eh, Damos paso bueno, al siguiente indicador con Leonel Kuhn. bueno, primeramente, profe, buenas tardes. Primero, disculpas por el atraso. Usted sabe que como estamos en modalidad virtual, eso del internet se nos vuelve un poco complicado. Pero bueno, me gustaría seguir con el indicador de métodos de cursos empleados por el docente. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cómo es su metodología de enseñanza en la asignatura? Ya. No, no hay problema. Yo también justo estoy ahorita en otro lugar. No estoy ni con mi computadora porque estoy en el preuniversitario trabajando. Entonces tuve que alejarme a uno de los cuartos de la casa en la que trabajamos del preuniversitario y al lado están trabajando. A lo mejor van a escuchar ruido de maestros que están golpeando, entonces les pido mil disculpas también de esa manera. Tenemos que adaptarnos a la forma de trabajo que hoy en día sea de la mejor manera. Bueno, la metodología de trabajo es primeramente partir de los procesos previos, ¿no? Del conocimiento de nuestros estudiantes a través de indagaciones, de la anticipación de la clase directamente. Luego nosotros iríamos con una metodología de construcción que puede ser varios procesos. Sí, dentro de la construcción está la experimentación que debemos nosotros hacer para la resolución de A o B tema, podemos hacer el cálculo de ejercicios, podemos nosotros hacer experimentos, como les mencionaba anteriormente, a través de simuladores también, hoy en día que basamos bastante este tipo de metodología, ¿sí? Las pizarras virtuales que nos permiten a nosotros implementar o innovar diferentes formas de trabajo, diferentes formas o metodológicas de poder llegar hacia nuestros estudiantes. Y al final lo que nosotros haremos es la evaluación, sí, la consolidación del tema, verdaderamente buscar que lo que se hizo como anticipación, la inducción a un ejercicio, a un tema cualquiera que sea esto, ver la posibilidad de varios modelos matemáticos que puedan deducir el proceso de resolución de un ejercicio, de una situación problemática, ¿sí? E interpretar que vendría a ser la consolidación. Entonces, la metodología está basada de acuerdo también al tema que nosotros queremos dar, ¿sí? A la forma como le vamos a dar. Entonces, siempre debe ser creativa, demostrativa, ilustrativa, puede ser gráfica, en fin, tangible, con el fin de que nuestros estudiantes busquen que la materia de física, y en mi caso la otra materia que doy, matemáticas, no sea aburrida, no sea algo monótona en la que simplemente yo le vuelvo números y nada más, ¿sí? O demostración. Entonces, la metodología de trabajo está primeramente, como yo siempre lo digo, en impartir confianza hacia mi estudiante para que él pueda a su vez ayudarme con mi proceso metodológico de enseñanza. Y si el proceso metodológico que yo he utilizado no es el correcto, tengo que buscar las alternativas de solución y para eso está en la consolidación, o sea, en la evaluación del tema que se hace al final casi de los ejercicios de la clase, buscar la manera de que ellos hayan interpretado lo que yo he conseguido. Entonces, eso sería la metodología, ¿no? Buscar las maneras, diferentes formas de trabajo, como lo mencioné anteriormente. Claro, profe, usted dice debemos buscar lo que son las diferentes formas para que así los estudiantes también nos entiendan y se pueda dar una mejor educación. Ahora nos gustaría saber cuán necesario es la resolución de ejercicios, experimentos, simulaciones para la enseñanza de los contenidos curriculares de física. Es importantísimo, sí. Como les dije de antes, casi las preguntas van una a continuación de otra. Sí, el buscar la experimentación es muy importante. Hoy en día nosotros no tenemos un laboratorio físico directamente
cual podemos hacer una intervención uno a uno con nuestros estudiantes para poder trabajar de mejor manera. Pero existen plataformas, simuladores en los cuales asemejan lo que nosotros queremos experimentar. Ahora, en la resolución de problemas, siempre el estudiante tiende a querer sacar la respuesta como tal, ¿sí? Y es verdaderamente lo que al final, y me voy a ir un poquito más allá, a un tercero de bachillerato, y ustedes debían haber pasado cuando ya les tomaron el ingreso a la universidad, las pruebas del bachiller, todo radica en un número, en una respuesta, ¿sí? Y no los están viendo la forma de cómo aprendimos, la forma de cómo lo resolvimos, sino simplemente se vuelve ya con las destrezas que aprendimos poder llegar a una respuesta. Entonces el estudiante a veces quiere saber si la respuesta es la correcta, ¿sí? Y entonces ahí es donde intervenimos nosotros y vemos el proceso de resolución de los ejercicios de nuestros estudiantes y podemos determinar si hay una veracidad en la solución o una falsedad en alguna parte para poder hacer la retroalimentación. Ahora, ¿es importantísimo la resolución de problemas? Claro que sí, pero salirnos de lo que el estudiante tiene en mente, ¿no? O lo que fue grabado a los años atrás. Es decir, que el profe hace el ejercicio 1, 2, los más facilitos y los difíciles manda a casa, ¿sí? Para que el estudiante busque, investigue y lo haga. Eso creo que ya no es el hecho de estar, sino nosotros deberíamos partir con modelos de ejercicios en los cuales involucren el proceso, hablemos fácil, mediano y difícil de resolución, para que el estudiante pueda tener alternativas también de la solución, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros les demos haciendo los ejercicios a nuestros estudiantes, o quiere decir que les facilitemos la situación, no. Pero sí debemos nosotros saber interpretar también situaciones difíciles, ¿sí? Y dejar el hecho de las palabras, el profe hace los fáciles y nos deja los difíciles. No, más bien, siempre debemos nosotros tener en la resolución 3 tipos de ejercicios como yo les considero. El fácil, ¿sí? El mediano y el complejo, para que el estudiante esté en la capacidad también de visualizar, porque una de las cosas en matemáticas y en física, cómo se aprende, aparte de la experimentación, es a través de la observación, ¿sí? Porque a veces se nos hace tan difícil hasta la simplificación de unidades en ejercicios que intervengan energías como son el Joule, pueden intervenir el Newton, y si estamos en otras unidades, los estudiantes, pero profe, ¿cómo salió la unidad? ¿Sí? Entonces, de eso basa la resolución. Es importantísimo para mí el que sepan resolver, porque a la larga, como les digo, aprenden las destrezas. Nosotros como docentes evaluamos los 3 años el manejo de las destrezas de nuestros estudiantes, pero al fin, cuando van a dar un examen del ser bachiller, un examen de ingreso a la universidad, de antemano se sabe que están aprendiendo las destrezas, pero lo que le evalúan es una nota, un número, si está bien o está mal la resolución del ejercicio, y no lo ven como lo hicieron. Entonces, yo creo que es muy, muy importante la resolución. Claro, profe. Bueno, continuando la entrevista, ahora hablemos sobre el indicador de rendimiento académico de estudiantes. Entonces, nos gustaría saber cuál es su percepción sobre el cumplimiento de las tareas y deberes en la casa de los estudiantes. Bien, acerca de lo que es el rendimiento, hoy en día es difícil garantizar como docente que la educación esté a un 100% aprendido. ¿Y por qué digo esto? Sí, nosotros hemos tenido casos, yo he tenido casos en que a veces los estudiantes primeramente no presentan a tiempo los deberes. Con lo que dijo el gobierno, que les dan apertura para que puedan presentar, porque no, a veces no tienen el medio para conectarse. Nosotros hemos sido muy abiertos como docentes para hacerlo. También tengo hijos y a veces los pasa a nosotros y es un punto a favor del gobierno, ¿sí? Pero también se presta para que un estudiante que lo haya hecho correctamente, él pueda prestar al resto, ¿sí? Y simplemente es mucho más fácil la copia que se ha dado, ¿sí? En lecciones, a veces, si es que nosotros no les ponemos, si no tenemos un buen
sistema de trabajo, si les dejamos que ellos puedan abrir directamente Google, buscar ejercicios ya resueltos, ellos pueden ver, tienen las dos páginas al mismo tiempo, me están viendo a mí por la cámara, pero también pueden abrir otro documento, otro archivo, ingresar a internet y sacar la respuesta y colocarlo, porque en internet los ejercicios de mate, física, casi son parecidos, los más complicados que se tienen, ¿no? Hay tutorías de docentes excelentes que trabajan en Google y en YouTube que se pueden ver y los estudiantes se prestan para eso, pero nosotros tenemos que tener las alternativas de saber cómo están nuestros estudiantes trabajando, si es de una manera adecuada o no. Esto es mediante la observación directa dentro de clase, ¿sí? En el cual se le pide al estudiante que muestre a través de su cámara la proyección de su cuaderno, de la resolución de los ejercicios. Y en eso nos basamos nosotros como unidad educativa también para ver que si nuestro estudiante está trabajando correctamente o simplemente está esperando que se le dé el ejercicio, ellos copian el ejercicio en internet, sacan la respuesta y lo presentan. A mí me ha sucedido, inclusive he tenido testimonios de mis mismos estudiantes que yo he caído en cuenta que le he dicho, muéstrame el cuaderno, cómo lo resolvió. Y si no me muestra, él sabe que la nota no va a ser la correcta. Y a veces he tenido yo los casos que son muy sinceros, los estudiantes, profe, disculpe, sabe que no quería quedarme sin nota y busqué en internet y justo coincidió con el ejercicio del suyo. Y la respuesta es tanto, ¿sí? Entonces, sí nos ha pasado. El rendimiento de nuestros estudiantes en promedio en este tiempo de pandemia es muy elevado, es muy alto. Puesto que nosotros, por ejemplo, en la asignatura de física, en los 3 cursos, hablemos de 50, 70, casi 96, 104 estudiantes aproximadamente, ¿sí? En la asignatura de física nosotros tenemos 8 estudiantes que se han quedado a recuperación, que tengan notas inferiores de 7. ¿Sí? Porque los insumos que se califican son deberes, actividades individuales, actividades grupales, lecciones y una prueba de bloque que viene a dar, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos determinar y los estudiantes tienen la posibilidad de hacer su recuperación. Entonces, como les digo, o sea, el rendimiento es alto de nuestros estudiantes, pero personalmente sí tengo dudas sobre las presentaciones de los deberes, como les digo, porque a veces se pueden prestar, copiar y facilitan este tipo de cosas. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando es la actividad individual, cuando es una lección, inclusive en las lecciones y en las pruebas, los estudiantes simplemente al a escribir un mensaje de texto por el celular, aunque están trabajando en la computadora, ya ponen el grupo, porque todos ellos tienen grupos aparte, se mandan las respuestas y ya saben, a pesar de que se les hace con tiempo, a pesar de que son preguntas que son van saltadas, no son las mismas, se les cambia, hay un grupo de ejercicios que se les pone de 40 ejercicios y a todos no se les repite, pero los estudiantes se dan la manera de a veces de poder prestarse, ¿sí? Entonces, eso no les podría garantizar que el rendimiento de ellos es el que les estoy diciendo. Yo podría decir que el rendimiento de nuestros estudiantes sí supera el 85%, un 8.5, sí supera, aunque es muy elevado en estos días de pandemia, por las razones que les digo, que el gobierno nacional permite que todos los deberes que no han sido presentados tengan la posibilidad de presentar siempre y cuando exista una justificación, porque se les fue el internet y porque tantas cosas alternativas. Pero podemos decir que el nivel de verbo es aceptable, muy, muy aceptable en cuanto a la asignatura de física. Ya, profe. ¿Cómo percibe usted el nivel de comprensión que tienen los estudiantes de segundo de bachillerato sobre los contenidos curriculares de la asignatura? Como les digo, otra vez vuelve a ser la misma pregunta anterior, ¿sí? El percibir, nosotros tenemos varias formas de querer entenderlo. Si yo les digo sobre nota, mis estudiantes de segundo de bachillerato están con un promedio en un curso de 8,7, si no más me equivoco, y el otro curso está con un promedio de 9,1 sobre 10. O sea, es un alto índice, ¿no? Ahora, de la comprensión, nuevamente volveríamos al tema anterior en el cual tendríamos que ir analizando todos los parámetros que vimos anteriormente. Por lo tanto, el nivel de comprensión puedo decir que es aceptable, pero no es el 100% la realidad, no es el 100%. Como les dije, hay muchas cosas que se notan, ¿no? Que se notan en los estudiantes,
que pueden prestarse, pasarse, entonces, pero si es que vamos al análisis dentro de clase, la comprensión es cuando nosotros hacemos la evaluación, y como le había respondido a Jonathan al inicio, ¿sí? Es la manera que uno tiene que ir preguntando al estudiante para ir viendo si me está entendiendo o no me está entendiendo. Y ahí uno puede ver el nivel de comprensión de nuestros estudiantes simplemente con las preguntas y respuestas, las resoluciones, para que ellos puedan rayar la pizarra, cuando digo rayar, para que ellos puedan escribir, resolver el ejercicio, sacar ellos mismos y yo analizar cómo lo están haciendo. Entonces ahí yo podría ver que el nivel de ellos es aceptable o no es aceptable. Bien, profe. Bueno, para finalizar lo que es la entrevista, a continuación, preguntas acá de la intervención que realizamos nosotros como practicantes del UNAI. Entonces, ¿cómo conocer la manera de enseñar de los practicantes? Ya casi se le entrecortó al inicio. Usted me está diciendo cómo les vi yo a ustedes dentro de la asignatura, cómo lo dieron ustedes la clase. Sí, profe. ¿Cómo considera usted la manera de enseñar Exacto, de los profe. practicantes? Otra vez se entrecortó cómo ustedes lo hicieron, cómo lo vi yo desde mi punto de vista acerca de ustedes, cómo fue la clase de ustedes que estuvieron. Pues bueno, la clase estuvo bien, hablemos en términos, ¿sí? Lo que yo sí podría decirles es que les faltó un poquito más en lo que es la anticipación, ¿sí? En hacer más preguntas. Ustedes tienen la posibilidad de ver los nombres. A veces cuando el estudiante no quiere responder, como sucedió al inicio, cuando no quieren responder, nosotros tenemos la posibilidad, y cuando digo nosotros, ustedes van a ser nuestros compañeros de trabajo, y yo les digo de esa manera, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de ver los nombres de nuestros estudiantes en la cámara. Entonces, ustedes podrían haber partido desde ahí, si es que vieron que no tenían la posibilidad de que a lo mejor por vergüenza los chicos, un poquito, aunque a pesar de que se les dijo que es una clase demostrativa, ¿sí? Ustedes tenían ahí los nombres y podían llamarles por el nombre a ellos para que les ayuden a responder y ver qué situación teníamos de los conocimientos previos. Sí, en la resolución de los ejercicios ya un poquito fueron avanzando también ellos en la solución. Lo que sí es, por ejemplo, me acuerdo claramente, y tengo anotado ahí, quería decirles a ustedes, utilizaron ustedes, creo que una unidad, le llamaron W a la frecuencia, ¿sí? Y cuando era la velocidad angular, lo que estábamos trabajando, entonces ahí esa partecita, de acuerdo al texto o la información que ustedes sacaron, tendríamos que a lo mejor decir, bueno, la W se le conoce como la velocidad angular, ¿sí? Y la frecuencia con la letra F, entonces ahí estábamos un poquito de esa manera. Y tal vez en la solución ya lo hicieron mucho mejor, yo creo que en la evaluación estuvieron ya más correctos para la resolución. Lo que yo sí les puedo decir es una primera clase la que estuvieron, tal vez sea la primera de todas que hayan dado. Como docente yo también pasé lo mismo, el nerviosismo, la forma de actuar, y sobre todo cuando los chicos no quieren participar al 100%, uno como que se detiene. Pero yo creo que en términos generales estuvieron bien al inicio para hacer la primera clase. Un poquito más de a lo mejor de fluidez, que sí, que creo que es para todos, mismo al inicio de las clases. Y tal vez es que no tengo aquí mi cuaderno, como les digo, yo ya vine al pre, en mi casa tenía yo anotado algunas 3 cositas creo que eran, pero la que más me recuerdo era esta parte de la frecuencia con la velocidad angular. Pero creo que en términos generales estuvo muy aceptable la clase didáctica que se los dieron. ¿Cómo considera, profe, usted la aplicación de recursos digitales innovadores como los simuladores, pizarras digitales y presentaciones? Hágame un favor, ¿qué tiempo más los va a coger? Porque ya me estoy retrasando 16 minutos, ya me pasé de las 4:20, les había dicho de 4 a 4:20. ¿Cuántas preguntas más tenemos? 2 preguntas más. Esta, Perfecto, ya para yo, por eso les dije que ya me esperaran un ratito a los otros, porque ya estaba en las clases. A ver, me decía sobre la innovación de los recursos didácticos.
Sí, ¿cómo usted considera el uso de las aplicaciones de recursos digitales innovadores como simuladores, pizarras digitales y presentaciones? Hoy en día, si es que el docente no trabaja con los simuladores o propuestas diferentes de trabajo, pero no les estoy llamando yo a lo que ya habíamos conocido anteriormente, como las presentaciones, bien sea en PowerPoint, Janelli, ese tipo de cosas, sino más bien en simuladores, ¿no? Simuladores que podamos nosotros ver o animaciones, que es lo que el estudiante va a estar más concentrado, ¿no? En las animaciones de los ejercicios que se pueda resolver. Para eso tenemos GeoGebra, que pueden ser animaciones directas de las cosas. Por ejemplo, una presentación en PowerPoint que se mueva, que se vea el gráfico de lo que se está hablando, la experimentación que se simule es muy, muy importante. Entonces, hoy en día, si nosotros no trabajamos con ese tipo de simuladores, así sea en clases presenciales, no estaríamos nosotros innovando, sino más bien estaríamos siempre en la educación típica, ¿no? En la que yo enseño clase magistral y no hay nada más que ver. Entonces, siempre debe estar la animación. Claro que, por supuesto, al tener varias horas de trabajo y todos los días de la semana, es muy complicado también para el docente ponerse a planificar todas las veces simulaciones. La primera clase es la que debería ser siempre con una especie de simulador, con gráficos con más detallados, presentaciones animadas en el cual descubra el estudiante el interés principalmente y luego sí ya se volverá lo que son la resolución de ejercicios, un poco de animaciones, sobre todo cuando yo digo la graficación, que es muy, muy importante. Graficar en física, si no graficamos, no imaginamos, simplemente se vuelve ya una resolución monótona de los ejercicios. Por eso es indispensable los recursos didácticos hoy en día. Ya, profe, como última pregunta, ¿cómo usted considera la comunicación entre los estudiantes y los practicantes? Ya, al ser la primera vez que les vieron a ustedes, de acuerdo, yo creo que no hubo ninguna falta de respeto, más bien estuvieron las preguntas dirigidas hacia los estudiantes y las contestaciones de la mejor manera. Yo creo que ustedes van a ir cogiendo confianza con nuestros estudiantes a partir de lo que sigan avanzando. A lo mejor si es que van a hacer una segunda clase demostrativa, a lo mejor ellos ya les van a coger un poquito más de confianza y van a poderles preguntar sobre las dudas que ellos tengan. Yo creo que la participación estuvo dentro de los parámetros normales, aceptables que ustedes y ellos manifestaron dentro de la hora de clase. Listo, profe. Muchas gracias. Hemos terminado con las preguntas. Disculpará por el tiempo que le hemos quitado. No, no chicos, más bien cuando yo pueda, con todo gusto, estoy muy abierto, me encanta trabajar con jóvenes, sino que a veces, como les digo, el trabajo los impide a veces dedicarnos un poquito más de tiempo, a veces los fines de semana los sábados trabajo en el preuniversitario así mismo y los fines de semana se me vuelve un poquito difícil a mí porque yo ya salgo al campo, trabajo también en otras cositas como es dentro para la casa, ¿no? Vamos en la familia a cosechar, a sembrar, a limpiar algunas cosas. Entonces, a veces el fin de semana es un poquito más complicado, pero dentro del tiempo que me quede a mí, y si yo les puedo atender, más bien con todo el gusto, sepan que estoy muy dispuesto a colaborar con ustedes. Me encanta trabajar con los jóvenes. Solamente denme el tiempo. A veces, tal vez, una respuesta inmediata de un mensaje no las puedo dar porque hay situaciones en las que están, por ejemplo, ahorita mismo, y yo pedí que comenzaran ya los chicos tranquilamente, sabían ya que me iba a demorar un poquito más, pero bueno, ya les serán recompensados los chicos del PRE también de una u otra manera. Más bien a ustedes muchísimas gracias y estoy a las órdenes también. Muchas gracias, profe. Que tenga un buen día. Dios le A bendiga. usted. Así bien. Chao chicos, cuídense. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego. Leonel, Mande. ¿cómo me dijo que grabe? ¿Puedo finalizar la llamada? Sí, pon finalizar y ya apenas pones finalizar ya se empieza a convertir. De ahí déjale ahí la compu que se esté convirtiendo porque sí se demora como una hora, dijo el Diego. Ya, ya. Voy a hacer eso entonces. Ya, ya. Pilas, pilas. Ojalá se nos haya escuchado y se haya grabado bien, porque no grabé con otra cosa porque el profe dijo,
No, ahorita, porque ya después no le puedo atender, dijo. Claro, Y solo grabé con la compu. No avancé a grabar con algo más. ya. Hay veces, ¿cómo es? Ya. Oye, Igual, no pongo pausar ni detener, solo finalizo la llamada, ¿no? sí, finaliza el ya.